Buenos días. Una disculpa, vi mal el horario y pensé que era más temprano. Este, el día de hoy vamos a trabajar con el material que ya les envié. Lo vamos a revisar, o igual no sé si ustedes ya lo revisaron y tengan algunas preguntas que hacer. Eh, Estuvimos viendo cómo se obtiene las dos ecuaciones de la circunferencia. La llamada ecuación ordinaria o que mencioné que en algunos lugares le llaman ecuación canónica, requiere colocar el centro y el radio en un modelo que es idéntico a la distancia entre dos puntos. Entonces la fórmula dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Y habíamos recordado o comentado que h y k son las coordenadas que se le asignan al centro. Y X y Y son para definir cualquier punto que pertenezca a esa curva. Y obviamente R es la distancia que separa al centro de cualquier punto de la circunferencia. Pero que en este caso, en lugar de tener el radio despejado, se acostumbra manejarlo al cuadrado para evitar la raíz cuadrada. Es decir, a diferencia de la distancia entre puntos donde decimos distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los puntos al cuadrado, en este caso lo que se hace es, se pone mejor el radio al cuadrado y la fórmula se ve más simple o igual, si ustedes recuerdan, la distancia entre dos puntos, quedamos que era una aplicación del teorema de Pitágoras, pues aquí quedaría igualito, quedaría como una aplicación del teorema de Pitágoras donde x menos h al cuadrado sería un cateto, más y menos k al cuadrado sería el otro cateto, e igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería el radio. Bueno, pues sería algo similar, ¿sí? Donde no se escribe la raíz, sino más bien se deja al cuadrado. Bueno, esa es la ecuación ordinaria. Y dijimos que la ecuación general solamente es desarrollar los binomios al cuadrado e igualar a cero, ordenar la expresión y simplificar términos semejantes. Entonces, eso es simplemente trabajo básico de polinomios. Desarrollar binomios, ordenarlos y eliminar términos, bueno, simplificar, no tanto eliminar, no es la palabra correcta. Lo correcto es decir, simplificar términos semejantes. En cambio, cuando yo tengo la ecuación general y me piden obtener los elementos, no es difícil, pero requiere de un tema de apoyo que no sé por qué a veces les cuesta mucho trabajo, no sé si porque no se los enseñaron, no sé si porque, eh, no, la verdad no sé por qué les cuesta tanto trabajo, y es el tema de completar trinomios cuadrados perfectos. Entonces, eh, existen fórmulas para que desde la ecuación general ustedes puedan sacar centro y radio. Pero si yo les empiezo a dar esas fórmulas, los voy a saturar de fórmulas y vamos a tener un formulario kilométrico para geometría analítica. En cambio, si ustedes aprenden a completar trinomios cuadrados perfectos, este procedimiento de completar trinomios cuadrados perfectos lo van a utilizar en la circunferencia, en la parábola, en la elipse y en la hipérbola, y les va a terminar ahorrando un montón de pequeñas formulitas que los van a saturar y que después se van a quedar con la duda. ¿Esta era para la circunferencia o era para la parábola? ¿Esta era para el elipse? Y entonces no tiene sentido eh, saturarlos de fórmulas cuando el procedimiento es el mismo en todos los casos. Aprender a completar trinomios cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque en el caso de que ustedes completen adecuadamente trinomios cuadrados perfectos, ustedes pueden transitar fácilmente de la ecuación general a la ecuación ordinaria. Y
escrita como ecuación ordinaria, ya quedamos que se hacen visibles los dos grandes elementos de la circunferencia, h y k, que juntos forman el centro, y r cuadrada, que si le sacan raíz, pues obtienen el radio. Y entonces ustedes ya pueden pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, y estando en la ecuación ordinaria, ya es muy fácil leer los dos grandes elementos de una circunferencia, su centro y su radio. Entonces, este es el procedimiento general, y a partir de aquí, pues ya podemos hacer cualquier tipo de problema de la circunferencia. De hecho, de una vez lo dejo como tarea. Traten de buscar 2 o 3 problemas de circunferencia para que los planteemos mañana, ¿sí? Para que no sean ejercicios que yo les ponga y que digan, bueno, pues es que ese ya se lo sabe de memoria el maestro, o es que ese, no sé, está muy fácil, o al revés, está muy difícil. No, mejor ustedes traten de buscar de algún libro, de algún, no sé si tengan por ahí conocidos que ya la hayan cursado la materia y que tengan proyectos de examen o alguna cosa así, y que podamos sacar de ahí algún ejercicio o algún ejemplo, perdón, para ver que en este caso, con esto que acabamos de ver, ya podríamos resolver cualquier problema. ¿Por qué? Porque según los problemas de la geometría analítica, como hemos visto siempre, son dos. A partir de los elementos obtener la ecuación o modelo matemático que los represente, y al revés, a partir de la ecuación obtener los elementos y la gráfica correspondiente. ¿Cuál es cuál es el método más general? Cuando a mí me dan la ecuación general y me piden los elementos, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Darle de forma general la forma ordinaria, y ya como ordinaria le leo el centro y el radio. En cambio, cuando me dan los elementos y necesito llegar a la ecuación, hay más variantes. ¿Y por qué hay más variantes? Porque como vimos en la clase de ayer, en la presentación que nos hizo un compañero, existen muchos puntos o rectas importantes en la circunferencia. Y lo mismo podemos hablar de una tangente, que de una secante, que de una cuerda, que del diámetro, etcétera, etcétera. Y en ese momento a mí me pueden dar la información parcialmente escondida. Me pueden dar datos que pertenecen a la circunferencia, pero donde no me hagan visible el centro y el radio. Y entonces ahí ustedes no les queda otra más que plantear el problema a partir de sus herramientas algebraicas que tengan, y además a partir del dominio que tengan de cómo se comporta un elemento dentro de la circunferencia. Entonces, si me dan una tangente, yo sé que una tangente toca en un solo punto a la circunferencia. Si me dan una cuerda, quiere decir que una cuerda toca 2 puntos de la circunferencia, pero pueden ser 2 puntos cualquiera. Si me dan el diámetro, también toca 2 puntos de la circunferencia, pero ese es más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque si toca 2 puntos cualquiera de la circunferencia, tiene que pasar forzosamente por el centro, porque si no, no sería un diámetro. Y en el momento en que sé que tiene que pasar por el centro, pues el centro se convierte en el punto medio de ese diámetro. Y además, pues si yo puedo localizar el punto medio, ya puedo sacar la distancia de ese punto medio a cualquiera de los dos extremos, y en ese momento tengo el radio. O al revés, puedo calcular el diámetro completo y sé que el radio va a ser la mitad. Entonces, como les digo, puede haber ya más variantes de problemas donde les den la información escondida o disfrazada a partir de elementos importantes de la circunferencia. Y ahí, pues yo no les puedo decir qué van a utilizar, pues va a depender de qué tipo de datos nos dieron para que utilicen una serie de situaciones como podría ser distancia de un punto a otro, como podría ser punto medio, como podría ser distancia de un punto a una recta, etcétera. Por eso les decía que ahí ya puede haber mayor variedad de problemas.
En cambio, donde no hay mucha variedad de problemas, porque en realidad el procedimiento es el mismo, es cuando les den la ecuación general. Cuando les den la ecuación general, con saber completar trinomios cuadrados perfectos y organizar la expresión, estarían llegando a la ecuación ordinaria, y en la ecuación ordinaria hay que leer el centro y el radio. Nada más detalles importantes del centro y el radio. Número 1, la fórmula dice x menos h, es decir, la fórmula de antemano ya trae un signo negativo, porque a veces se lo asocian a la coordenada o al revés, a veces no le dan importancia a ese signo y entonces en lugar de que la coordenada esté en 5, la colocan en -5 o al revés. Entonces ese es un error común, el manejar mal el signo porque se les olvida que de antemano la fórmula ya trae un signo negativo. Y el otro error común, y que espero que a ustedes no les suceda, es que cuando ustedes obtienen la ecuación ordinaria, generalmente obtienen un número del lado derecho. Vamos a suponer que obtuvieron 12 y escriben radio igual a 12 y no es cierto. Ese 12 estaría ocupando el lugar del radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio solito tendría que ser raíz de 12. ¿Sí? Entonces son los dos errores comunes que cometen muchos alumnos al momento de pasar de ecuación ordinaria a leer sus elementos, a leer el centro y a leer el radio. Error 1, se les olvida o se equivocan en el manejo de signos al momento de leer H y K. Error común 2, cuando tienen un simple número, se les olvida que ese número está ocupando el lugar del radio al cuadrado y no le sacan raíz. Entonces, en lugar de 12, es raíz de 12 elevado al cuadrado. Entonces, para esto, lo que tengan del lado derecho como un número, siempre traten de expresarlo como si estuviera elevado al cuadrado, para que en ese momento entonces sí ya sepan quién es la raíz. Ejemplo sencillo, si tuvieran un 9, no lo piensen como 9, piénsenlo como 3 al cuadrado, porque en ese momento ahora sí el 3 es el radio, no el 9, ¿sí? Y son dos cosas que comúnmente se equivocan. Bueno, ya hablé mucho, pero no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta de lo que estoy comentando, o igual, no sé si revisaron el material que les envié para poderlo comentar. Pues hasta el momento duda no, maestro. Ok, entonces voy a abrir el material que les compartí ayer para que revisemos la segunda parte del mismo y podamos entonces comentar cualquier cosa que no la vean tan directa o tan obvia. A ver, ¿ya se ve el material adecuadamente? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, este ejercicio que era el más básico, ya lo habíamos visto ayer, ¿verdad? Efectivamente. Sí, profe. Sí. Ok, ahora este es el ejercicio que quiero que vean cómo se aplica la parte de completar trinomios cuadrados perfectos. Entonces, lo voy a dejar aquí a vista de todos, ¿sí? Y váyanlo revisando y sobre todo, trate de irle poniendo leyendas para que sepan qué vamos haciendo en cada caso y de ser así, si lo quieren mecanizar o aprendérselos de memoria, pues no tengo inconveniente. El primer paso es opcional. ¿A qué me refiero que es opcional? El primer paso va a ser cuando la x cuadrada y la y cuadrada tengan algún coeficiente, generalmente va a ser conveniente quitar esos coeficientes dividiendo entre el número que tengan,
Para esto, si ustedes recuerdan el material que les envié la semana pasada, donde hablo de la ecuación de segundo grado, ax cuadrada más by cuadrada más cxy más dx más cy más f igual a 0, les hago mención que el término que yo utilizo como xy es el término c y que ese término no lo vamos a estar usando en el curso porque nosotros nos vamos a concretar a ser cónicas horizontales o verticales. Esto de cónicas horizontales o verticales aplica a partir de parábolas, elipse y hipérbola. ¿Por qué la circunferencia no tiene clasificación de horizontal o vertical? Porque como la circunferencia tiene muchos ejes de simetría, por donde se le vea siempre se va a ver igual. Por lo tanto, la circunferencia no tiene problema de hablar de si está vertical o si está horizontal, a diferencia, por ejemplo, de una elipse. Voy a dibujar aquí un poquito feo, pero por ejemplo, una elipse tiene un lado más largo y un lado más corto. Entonces, lo que le da el nombre es dónde está la parte larga. Así es de que estas dos serían elipses contrarias. La primera se le llamaría elipse horizontal porque el eje largo está aquí. Y en cambio a esta se le llamaría elipse vertical. De la misma forma, una parábola que esté así se le llama vertical y en cambio una parábola que esté así se le llama horizontal. Lo que estoy marcando es el eje que le da nombre a la curva. Entonces, en este caso, esto que es lo más largo está horizontal, por lo tanto a esta elipse se le llama horizontal. En cambio aquí lo más largo se mide así, por lo tanto se le llama vertical. También en este caso estas parábolas, este es su eje principal de la parábola y entonces a estas se les llaman parábola vertical. En cambio a las que se dibujen así se les llamarán parábolas horizontales. Entonces, esto tiene que ver, como les decía, con el término XY. Nosotros no vamos a utilizar el término XY porque nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, una elipse que esté de esta forma. Si la elipse está de esta forma, su eje principal estaría inclinado, presentaría un ángulo de inclinación y entonces en ese momento esta curva necesitaría tener un término XY. Lo mismo, una parábola que se vea, por ejemplo, así. Su eje principal estaría aquí y entonces sucedería lo mismo. Sería una parábola con eje inclinado o eje oblicuo, ¿sí? Y en ese momento, seguramente en el desarrollo, nos quedaría un término XY. En este caso, no vamos a aplicar término XY, por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente tener ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más c y siempre igualado a 0. Y en particular, en ese apunte, en la parte final, dice que en una circunferencia, los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada siempre deben de ser iguales, porque si no son iguales, entonces no es una circunferencia. Entonces, aprendas esto como primer pista. Cuando tengan una ecuación general donde la x cuadrada y la y cuadrada compartan el mismo coeficiente y el mismo signo, ya podrían estar sospechando que va a ser una circunferencia. Ok, en este caso, como esos dos términos tienen un 3, por eso lo que hacemos primero es dividir entre 3. Bueno, ahora sí, déjenme reducir muy poquito para que, esté completo
A ver, vamos a ver ahí. No, quedó muy pequeño. Ahí se alcanza a ver completo. Según yo debe de estar de buen tamaño. Entonces ahí pueden ver todo el ejercicio. Sí. Y, Sí, profe. y voy a apagar mi cámara y mi micrófono 5 minutos para que revisen todo el procedimiento con las indicaciones que tiene y me puedan decir qué dudas podrían existir o preguntar de dónde sale tal o cual elemento o tal operación. Bueno, creo que ya transcurrió un tiempo suficiente para que hayan revisado el ejercicio y además les comento
independientemente que ya se los había compartido, me parece que se los compartí ayer, se los acabo de compartir en el chat por si alguien lo quería abrir por su cuenta y poder subirle o bajar según su necesidad, o aquel que tenga más recursos y a lo mejor quiere imprimir para que ya impreso hacerle anotaciones, pues también lo puede hacer. Cada quien tiene sus formas de trabajar o de estudiar y por lo tanto, yo les tengo que dar diferentes opciones para que cada quien pueda avanzar a su ritmo. Bueno, eh, quiero comentar algo antes de revisar este ejercicio en particular. Miren, cuando a mí me dan una ecuación general y me piden obtener la cónica correspondiente, les decía que una primer pista es que cuando la x cuadrada y la y cuadrada tienen un coeficiente igual y además es del mismo signo, inmediatamente sospecho que es una circunferencia y por lo tanto empiezo a generar un binomio al cuadrado con x y un binomio al cuadrado con y quito el término independiente. Entonces empiezo a hacer ese preparativo. Pero ¿qué sucede? Que en realidad no toda ecuación que me den puede ser lo que parece. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que empiezo a completar los binomios y demás, y resulta que del lado izquierdo, y resulta que del lado derecho me da un 0. ¿Qué estaría sucediendo si del lado derecho me da 0? Piensen en realidad qué sería o qué conclusión sacaría. Y para esto, nunca pierdan de vista el modelo de la ecuación ordinaria. ¿Qué pasa si del lado derecho me da 0? Que si el resultado te da 0, Ajá, lo que está del lado derecho me dé 0. ¿Qué pasaría en ese momento o qué explicación le daría? Que era por el ángulo. ¿No? No tiene nada que ver esa parte. que se puede sacar un trinomio cuadrado perfecto. No. No están observando la ecuación ordinaria. ¿Qué pasa si del lado derecho me da 0? Paso el número de la izquierda a la derecha para que no dé 0. No. A final de cuentas, si es un 0, lo pases a la izquierda o lo pases a la derecha, ya seguirá siendo 0. Porque 0 positivo o 0 negativo, no pasa nada, sigue siendo 0. No, pero yo hablaba del número que está a la izquierda, pasarlo a la derecha para que ya no sea 0. Ah, no, no. Cuando tú completas trinomios cuadrados perfectos y obviamente al completar tienes que aumentar algo, ese algo que aumentas lo tienes que compensar quitándolo. Entonces, después de hacer operaciones, tú algo que no había un 0, después de hacer operaciones te queda 0. Y entonces no importa que quede 0, lo que debes de saber explicar qué está pasando y qué significa. Por eso les digo que nunca deben de pensar de vista el objetivo que buscan. El objetivo que buscan ustedes es generar dos binomios al cuadrado e igualarlos con un término independiente. ¿Qué pasa si ese término independiente nos está dando 0? La respuesta es relativamente obvia para mí, pero bueno, justamente por eso se las hago a ustedes. Ese 0, ¿en dónde estaría ubicado o qué estaría representando? ¿Quién está del lado derecho en la ecuación ordinaria?
Nuestros términos cuadráticos, los términos lineales y un término No. independiente. ¿El A cero? ver, escuchen. Ustedes siempre deben de pensar en la ecuación ordinaria. En la ecuación ordinaria, ustedes van a generar dos binomios al cuadrado y eso siempre lo van a igualar ¿con quién? Ahí se ve en la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria está resaltada en el antepenúltimo renglón. El radio. El radio. Entonces, ¿qué estaría pasando si ahí tengo un cero? Ese sería el valor que tendría hasta el momento el radio. ¿Y qué pasa si tienes un radio cero? Pues no pasa nada, no habría una distancia como tal que conecte el centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Y entonces qué sería en realidad? ¿Qué pasa si les digo dibujen una circunferencia y no los dejo que abran el compás? Por más que lo giren, ¿qué les va a quedar marcado? Un punto. Un punto. ¿Cuál punto? ¿Cuál punto quedaría marcado? El punto donde se están ubicando las coordenadas que nos den para el centro. Entonces, en realidad, si el radio terminara dando cero, no es una circunferencia, que es un punto. ¿Cuál punto? Ya lo dijeron, nada más organícenlo. Si al momento de completar trinomios cuadrados del lado derecho o el término independiente me da cero, no va a haber circunferencia. Cuando el radio cero, no hay circunferencia. ¿Qué es lo único que existe? Un punto. ¿Y cuál punto es? Sí, el centro. El El centro. centro. Así de sencillo. Entonces, escríbanlo como una nota. Cuando me den la ecuación general y me pidan obtener los elementos, pueden suceder tres cosas. Opción 1, obviamente lo más común o lo que todos deseamos, poderle dar forma ordinaria y obtener el centro y el radio. Opción 2, que quien ocupe el lugar del radio sea cero. Y en ese momento, ¿qué dijimos que sucede? No es una circunferencia, es No un es una punto. circunferencia, solamente es un punto y estaríamos ubicando solamente ¿quién? H, K o lo que iba a ser la coordenada del centro. Y opción número 3, cuando del lado derecho me quede un número negativo, tampoco va a existir circunferencia. Piénsenle por qué, si les queda del lado derecho algo negativo, no va a haber circunferencia. ¿Quién tiene que estar del lado derecho? Un número positivo. ¿Por qué? Porque Vean la eh, va- operación. pero si lo... Se supone que la operación nos indica que lo está del lado derecho está elevado al cuadrado. Ajá. Por lo tanto, cuando quieran obtener el puro radio, ¿qué operación tendrían que hacer? Una raíz cuadrada. ¿Y le pueden aplicar raíz cuadrada a un número negativo? No. Entonces, si quien ocupe el lugar del radio al cuadrado es negativo,
se le llama que es una circunferencia imaginaria. Es una circunferencia imaginaria. Entonces, no toda ecuación que parezca circunferencia necesariamente es una circunferencia. Pero sabiendo todo eso, aún así tenemos que hacer la operación, ¿no? Es que tú no sabes, cuando está de su forma general, tú no puedes saber si te va a salir un número positivo, un número negativo. No lo sabes o no sabes si te va a dar 0. ¿Por qué? Porque cuando está en su forma general, como estamos viendo, vamos a aumentar ciertas cantidades. Y esas cantidades, mientras no sepas cuánto vas a aumentar, tú no puedes en este momento predecir si te va a dar 0 o no te va a dar 0, o si te va a dar negativo o te va a dar positivo. Necesitarías bastante experiencia para poder decir, creo que esto me va a salir una circunferencia imaginaria. Ok. Entonces, la ecuación general puede parecer de una circunferencia, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque cuando completen trinomios cuadrados perfectos, van a aumentar ciertas cantidades y esas cantidades pueden hacer que lo que está del lado derecho termine dando positivo, termine dando negativo o termine dando 0. Y en ese momento, dependiendo de cuál de las tres situaciones se dé, o tiene solución la circunferencia o no es circunferencia y es un simple punto, o es una circunferencia imaginaria. Y si en un ejercicio de circunferencia imaginaria lo tenemos que poner así como tal el Tal nombre cual. o... Sí, en el momento en que tú veas que quien está ocupando el lugar del radio al cuadrado es un número negativo, tendrías en ese momento que indicar la circunferencia es imaginaria. O lo puedes indicar en el momento en que le intentes sacar raíz al número negativo. O si no le quieren poner imaginaria, otra forma de escribir cuando se dan este tipo de soluciones es que no pertenece a los números reales. Son las leyendas que se valdrían, que pudieran poner si se presentara un caso como ese. Si el radio al cuadrado les da un número negativo, entonces ustedes pueden hablar de que es una circunferencia imaginaria o que el valor del radio no pertenece a los reales. Bueno, estamos en el último minuto y además por el horario en el que me conecté, pues ya no nos daría tiempo de reconectarnos. Entonces, terminen de revisar este material y mañana les doy los primeros 5 minutos por si tienen alguna duda de cómo completar los trinomios cuadrados perfectos. Y además, como les dije, traten de buscar unos 2 o 3 ejercicios de circunferencia para que los planteemos mañana. Sí, profe. Bueno, entonces en cualquier momento se va a cortar la sesión, ya no va a quedar mucho tiempo, pero aquí vienen más aplicaciones de la importancia de completar trinomios cuadrados perfectos. Por esto es un tema que a mí sí me resulta de interés, porque lo van a ocupar mucho y posteriormente lo van a ocupar en quinto semestre